Fíjate que la última vez que vino Nacho no teníamos un mundo arancelado. Totalmente, No, no había pasado no eso. había pasado. No Después vino el teníamos. 2 de abril y yo me engripé, ¿Qué así que... pasó? Y ¿Qué ahora hay pasó? aranceles para tirar Ahora hay por aranceles arriba. de sobra en el Guerra mundo. de aranceles. De hecho, hoy las bolsas, sobre todo Escándalo. asiáticas, siguen a la baja, si bien no es la caída inicial que tuvieron, que fue en torno al 8%. Eh, Que hoy fue, contémosle a la gente 8% en una bolsa del volumen de las no, acá características. estamos hablando de la bolsa de Tokio, la bolsa de Seúl, la bolsa de Shanghái, o sea, son bolsas principales hoy del mundo, al nivel de la, voy a decir, de Frankfurt, de París, de Londres, de Nueva York. Son las principales bolsas del mundo. Creo que bueno, se vieron impactadas por la medida o la locura un poco que cometió Trump Ahí está, en buen esa punto. ola de aplicar tarifas a los productos de otros países que se venden en Estados Unidos. Esa es la línea que él plantea. Que bueno, que la primera escalada es con China, claramente, la principal, digamos, hoy potencia económica que compite por la hegemonía mundial con Estados Unidos. Eh, y la escalada fue tal que llegó al 104% de aranceles sobre los productos chinos. Eso ayer se decía mucho en los medios que implicaría que un iPhone, o casualidad, el iPhone se fabrica en China, no hay otra fábrica de iPhone en el mundo, solo en China. Foxconn es la empresa que lo fabrica, pasaría a valer $3.000. Eh, 300, $3.000. 3 millones de pesos. El más barato en Sí, el Más de mercado, 3 millones Más de de... 3 millones en de el pesos. mercado norteamericano, el más barato del año, digamos, de la línea actual, vale en torno a los $800. O sea que sería un incremento brutal solo por esta medida de... Brutal. Sí, sí. Así que Ahora bueno. bien, por un lado los aranceles y por otro lado las caídas de las bolsas impacta directamente en puesto de trabajo, intercambio comercial. Sí, digamos, digamos, hay dos actores que hoy están en negociación con Estados Unidos. Bueno, tres sería. Porque lo que tuvo más resonancia en los medios fue Asia. La guerra comercial con China, pero también una charla muy interesante entre Trump y el primer ministro japonés, porque el primer día tuvieron que cerrar la bolsa de Tokio Claro. porque se desplomaba, y ahí empezar una negociación en la cual encontrar puntos de encuentro, digamos, ¿no? Como encontrar acuerdos. Que está bien, que es necesario. Yo creo que es un estilo de Trump, primero patear la mesa y después sentarse a negociar. Está bien. Y además la búsqueda, por lo menos lo que parece hasta ahora, es que Estados Unidos va a negociar uno a uno con cada país. No quiere negociar con ningún bloque, sino con cada uno. Lo cual siempre lo posiciona, salvo con China, lo posiciona en una situación de ventaja de presión económica, militar, sin duda. O sea, en el caso fuera a ser el punto crítico. Pero después está la Unión Europea, que ahí sí es un bloque y es más difícil no negociar con todo el bloque. Pero ya la Unión Europea, vamos a decirlo crudamente, dijo que está dispuesta a aranceles cero, con tal de no perder a su aliado estratégico en muchos aspectos, pero fundamentalmente en el plano militar. La Unión Europea ya medio que dijo, che, bueno, sí, tiene eso 0-0 y veamos. Y los otros son Canadá y México. Claro. Que ya les había aplicado un aranceles previamente en torno al 25%, si no recuerdo mal. Y volvió sobre sus pasos con Sheinbaum. Volvió sobre sus pasos con México en particular. Pero bueno, pero ahora lo están discutiendo. Porque efectivamente la caída de las bolsas en general del mundo tiene implicancias sobre empresas en términos generales occidentales, digamos. Claro. Y ahí hay una dificultad en el corto plazo, que es la caída de la producción, o sea, una ola recesiva, y ahí hay puestos de trabajo, como vos decías. Te hago una pregunta. Deduzco de todo esto, voy a pensar bien. Ahora voy a pensar bien. A ver. Esto es utópico lo que te voy a Sí. plantear, pero puede ocurrir que el mundo comercial empiece, ante esta fenomenal crisis del arancelamiento, a cambiar modelos de intercambio comercial. Sí, eso Sin Estados Unidos, por ejemplo. Eso viene sucediendo.
El caso más claro, y que alguna vez acá lo mencionamos y después no profundizamos, porque no era el tema tampoco del día, es el BRICS, Sí, como forma de intercambio en moneda nacional y no con el dólar como principal variable de intercambio. También empezó a hablar China, Corea del Sur y Japón para encontrar una vía de intercambio entre los tres países. Son las tres potencias económicas de Asia, eso también hay que decirlo, no hay otras, digamos. Hay otros países muy importantes en el sudeste asiático, pero las potencias económicas son esas tres. Y están evaluando salir del patrón dólar para el intercambio comercial entre los tres países. Mucho lo que consumen los japoneses se fabrica en China. O sea, claro. son por ahí de patente japonesa. O sea, la marca es una marca japonesa, pero se fabrica en China. O sea, China, la ventaja comparativa que tiene hoy con todo el mundo es que es el que produce todo. Claro. O sea, produce todo. Por eso esto tiene que ver con el yuan digital, ¿no? Esto de implementarlo y a la vez consolidarse por esa parte. Sí, claro, sí, eso, digamos, un yuan digital o como se había, lo pongo en clave latinoamericana, el Banco del Sur, ¿se acuerdan? Claro, con una moneda común. Eso son factores de pérdida de hegemonía del dólar como moneda de intercambio. Claro. Y hoy en el mundo donde todo puede ser a través de transferencias, etcétera, etcétera, mucho más. De hecho, el yuan digital va asociado a que China, si bien es parte del sistema SWIFT, que es ese sistema de intercambio global de finanzas bancarias, al cual desconectaron a Rusia a raíz de la guerra en Ucrania hace ya casi 3 años, China, al calor de las posibles sanciones de Estados Unidos, desarrolló su propio sistema de intercambio internacional, alternativa al SWIFT, y mucho más moderno, de hecho, mucho más capaz y versátil, porque SWIFT es un sistema que tiene 40, 50 años, o sea, y en muchas cosas tiene limitaciones propias de un sistema que se ha ido ayornando, pero es viejo. Emparchaste todo el tiempo. Claro, lo vas emparchando, sí. Y en esa línea me parece que hay desafíos múltiples, y si uno compara a Estados Unidos en términos con China, en términos de producción, en términos de volumen económico, sobre todo las reservas que tiene China de Estados Unidos, tiene muchos bonos del tesoro norteamericano China. Tiene más de, no quiero pisar el número, pero son 800 billones de dólares en títulos del tesoro norteamericano. Endeudado, o sea que si China quisiera escalarle el conflicto, que no lo creo igual, yo creo que están buscando una negociación en plano de igualdad, no va a ser a lo que Trump imponga. China podría generar un descalabro enorme a Estados Unidos solo con salir a vender esos títulos que hoy valen menos, porque la economía norteamericana está en un proceso recesivo. Exacto. Así que bueno, eso, difícil. Difícil. ¿Para vos Trump se siente amenazado o lo hace para imponerse y mostrar quién es más grande contra China? Yo creo que es una doble vía, que es correcta a las dos para mí. La amenaza es porque Estados Unidos no tiene hoy forma de retrotraer el desarrollo de las fuerzas productivas que se trasladan del mundo occidental y el hemisferio norte, entre Norteamérica y Europa occidental, a Asia. Eso ya no lo puede tener. Ya cuando aplica sanciones, China a los pocos años te plantea un sistema nuevo que supera el que estaba, claro. O por lo menos lo alternativiza, digamos. Eso es una parte. Y después lo otro tiene que ver con que quién es más grande, digamos, quién es más poderoso. Estados Unidos tiene un factor todavía determinante, que es su poderío militar. Pura y exclusivamente. Digamos, en la comparativa, el único aspecto en el cual Estados Unidos sigue siendo muy superior al resto de las potencias, sea China, sea Rusia, sea la Unión Europea, en el caso de que existiera un conflicto con la Unión Europea o cualquier otra potencia emergente del mundo, el plano militar es el único donde Estados Unidos se garantiza superioridad hoy por hoy, digamos. O sea, pero para ello tendrías que vos generar una guerra. Bueno, ahí hay problemas, digamos, porque la guerra en Ucrania, si bien Estados Unidos está por la paz, es para volcar todos los cañones a China, sacar esos recursos de Ucrania para mandarlos digamos, justamente a Asia. Siempre está latente lo de Taiwán. Claro. O sea, Taiwán es una isla a kilómetros de la costa china,
y es la única productora, por lo menos la principal productora de de chips, Claro. circuitos de microprocesadores. TMSC es la marca, la empresa. Eh, lo que se ha probado es que, sí, inicialmente China tiene problemas para fabricar de esa calidad. Corea también tuvo problemas con eso, Japón tuvo problemas con esas sanciones, en menor medida que China igual, pero al poco tiempo Sí. lo terminan fabricando, Por digamos. supuesto. Sí. Pero La que quiero- no puede fabricar todavía en territorio norteamericano es Estados Unidos. Claro. O sea, ellos hoy no podrían trasladar la producción de esos chips a territorio norteamericano porque no tienen la capacidad técnica hoy por hoy. La pueden desarrollar seguro, la pueden comprar también Sí. seguro. Pero Pero también no está es que el lo montan capital de un día para el humano. otro. Bueno, y después el desarrollo de capital humano, efectivamente. Párate, redondeemos porque dijiste algo, me parece fenomenal. El poderío bélico, solamente en una batalla comercial el poder bélico no te sirve de nada. Porque vos no podés imponer una guerra para que frenar eso. Ahora digo bien, de todo esto que dijiste, de los aranceles, de las licencias, de fabricación con la matrícula o la licencia, la patente de... En eso nosotros somos precursores. Porque te vas a reír con que No, esto no, voy a no. con- A ver. Pero digo, la debilidad del modelo es que vos también con el aprendizaje de hacer el producto Sí, te podés independizar. totalmente. Doy un ejemplo. Los La chinos son producción. capos. Exacto. Los chinos. Ingeniería inversa. se No, llama. no, Claro. ese es el nombre, mira, vos no lo Ingeniería sabía. inversa. Los tipos te producen la misma zapatilla, Obvio. pero Sí. yo compro la importada de China. Es fenomenal. Y la compras al 30% Del del valor. mercado del... Claro. Bueno, Totalmente. Nacho que lo hablamos. Yo soy pro salada, ¿viste? Soy el Está hombre de la bien. salada. Está muy Obvio. bien. Es obvio. Pero si vos vieras la evolución que tienen en la fabricación, porque los tipos primero trabajaron para. Obvio, sí, sí. Para fabricar bajo licencia. Exacto. Aprendieron la tecnología, Sí. sabían dónde comprar la mercadería, La materia todo, prima, claro. Exacto. y se quedaron con la producción. Hoy vienen a la salada de toda la América alrededor, Bolivia, Perú, a comprar ropa acá en la Argentina. Mira. Y no solamente compran en la salada, mentira eso. Compran en el 11, Claro, en ya distintos compras lugares. en volumen a distancia. Mirá. Digo, esto, ingeniería inversa, me dijiste. Ingeniería inversa. China, en su momento lo criticaban porque no duraba. Sí, se rompía. era barato. Era barato. Era barato. Pero ahora son increíbles. Los Sí, ahora son celulares. increíbles. Sí. Los celulares son Nacho impresionantes. creo que dijo una palabra que para mí es lo que la caracteriza a China, que busca la alternativa. Ah, tremendo. Y la alternativa es superior, porque también se me cruzaba esto de la inteligencia artificial, Claro, que también bueno, sí, buscaron sí. una alternativa. Con Sí. DeepSeek, claro. Claro, entonces esto del sistema que vos decís Ujú. nuevo, monetario, digo, creo que esa es la palabra que la caracteriza. Sí, a ahí China. hay mucha innovación, hay un trabajo, siempre nosotros somos trabajadores del Estado y por eso reivindicamos, hay un valor de lo público muy Claro. elevado en China, sin el Estado que tienen y que desarrollan día a día, no podrían haber encarado ese tipo de tecnologías. Que además redundan en el bien común, o sea, no están pensadas solo para el lucro de unos Claro. pocos, como es el sistema que vivimos habitualmente todos nosotros y nosotras, sino que efectivamente está pensado en el bien común y eso le da una potencialidad que para incluso las grandes corporaciones de tecnología occidentales es muy difícil de seguir. Ujú, Exacto. Bueno, cerramos esta batalla que tuvo un capítulo el día lunes con la brutal caída de las bolsas, eso. Ujú. donde China, Japón y Taiwán Sí, en un momento del día tiraron juntas. Dice, che, no, vamos China, Japón y Corea. y Corea. Taiwán no, No. porque no le conviene. Tenés razón. Bueno, resulta que en un momento dijeron, che, vamos a cuidarnos porque nos Obvio. llevan puesto. Sí, sí, claro. Sí, Bueno. sí. Ahí, Bueno. eso. Podemos pasar por Latinoamérica porque Ahí hay está. tanta cosa dando vuelta, pero Ecuador todo este tiempo está llegando a la segunda vuelta. Hay tantas cosas, pero tenemos la segunda vuelta en Ecuador. Hay Luisa González, la candidata del correísmo, de la Revolución Ciudadana. No sé si se acuerdan del término al que le dábamos al gobierno de Correa.
va por ser elegida como presidenta. El contendiente es Daniel Noboa, el actual presidente, un presidente ya con un desgaste en su imagen muy compleja, con acusaciones recientes de narcotráfico a la empresa a la cual él es uno de los dueños con su familia, Noboa Trading, que exportan bananas e importan otras cosas, pero entre ellos parece que importan sustancias ilegales, que no voy a decir por el bien del video acá en vivo. Están con eso. Ecuador viene ya hace varios años con una ola de violencia interna muy importante, porque Noboa representa a los sectores esos, o sea, representa el poder del empresariado, de un empresariado cipayo, antipueblo, y que no duda en usar métodos criminales para dirimir sus diferencias o para disciplinar al pueblo, digamos, ¿no? Contra los pueblos originarios, ¿te acordás? Contra los pueblos originarios. Sí, vos lo que decís es las movilizaciones 2022, que fue un paro de 7 días en Ecuador, que lo protagonizó la CONAIE, la Comisión Nacional Indígena, y el Pachacutic, que es su herramienta política. Ahora lo toco rápido a eso. Eso fue en 2022, era el gobierno de Lasso, el antecesor a Noboa. Claro. Pero del mismo signo, digamos. O sea, pero algo tan lejano para nosotros, que veíamos gobiernos de esas características, y ahora nos estamos fumando miles. Sí, además, Ecuador es la prueba de que la dolarización no te lleva a ningún lugar. O sea, Ecuador está dolarizado desde fines de los 90, cuando entró en crisis su moneda con una ola hiperinflacionaria, que Rafael Correa tiene un libro, que ahora no recuerdo bien el nombre, pero era un juego de palabras con República Banana. Y desde ahí, digamos, las condiciones de la industria ecuatoriana se fueron a pique. Hoy Ecuador, más que exportar bananas y producir petróleo, no tiene grandes producciones en el mercado internacional. Sí es un centro de finanzas de esa región, eso está claro, pero ha ido perdiendo calidad en las condiciones de vida de su pueblo, salvo en el periodo de Correa, hasta 2008, si no recuerdo mal, 2009. Después vino Lenín Moreno, un traidor, porque era el vicepresidente de... Tal cual. Fue el candidato de correísmo y a los 2 días se dio vuelta y empezó la persecución contra Correa. Después... Perdón, Correa se morfó un golpe de policías. Sí, claro. Estuvo retenido no sé cuántas horas en Europa. Sí. Digo, se morfó todo, pobre Correa, y el pueblo fue y elige todo lo contrario, ¿no? Elige todo lo contrario. Ahí podemos, no lo vamos a hablar hoy, pero podemos hablar de cuál es el rol de los medios de comunicación. Sí, ahora de las redes sociales. En esa época no era tanto las redes sociales, pero sí los medios de comunicación. Ecuador no tiene medios de comunicación progresistas, no existen. No existieron nunca, eso es lo que también hay que decir. Por lo cual el desbalance mediático es muy grande, pero vuelvo a esto. Viene Lenín Moreno, viene Lasso, ahora Noboa, gobiernos de derecha, neoliberales, antipopulares, y lo que termina sucediendo es que la primera vuelta, que fue en enero, terminan los dos en torno al 44%, Noboa y Luisa González. Un resultado que no se supo hasta un mes después. O sea, nadie podía dar cuenta de cómo terminó esa elección, porque todos suponen que ganó Luisa González, pero Noboa no podía reconocer una derrota en su casa, digamos. Y bueno, y se dilató hasta que apareció un resultado como al mes. Hay auditorías, todavía es un resultado que quedó... Extraño, ¿no? No, Que terrible, terrible. Contra manipulado. Terrible. Claro, ¿qué terrible. pasó en el medio? No, y en el medio, efectivamente. Después mencionar que todos los analistas entienden que es una elección muy ajustada, pero que Luisa González cuenta como con el... ¿Se acuerdan cuando hablábamos de viento de cola en Argentina y la economía en los 2000 pocos? Primera etapa de kirchnerismo. 2003. Con los commodities en precio récord. Bueno, hay un viento de cola respecto de ser una candidata novedosa. Bien. Es mujer, es una mina relativamente joven. Tiene mucho apoyo en la costa de Ecuador, que es la zona donde ella proviene. Y además logró algo trascendental la última semana, que es el acuerdo con el que terminó tercero,
que es el movimiento Pachacutic, el movimiento político del movimiento indígena, la CONAIE. Exacto. No es un dato menor, en la primera vuelta sacaron casi el 6%, fueron los terceros más votados, Bien. y además es mucho más interesante porque el movimiento indígena y el correísmo estaban peleados desde 2008. Cuando Correa avanza en la explotación o la búsqueda de explotación de hidrocarburos en una zona de la selva, y eso lo pone directamente enfrente al movimiento indígena, pues afectaba a sus Pues intereses. obvio. Exactamente. Y después la derecha siguió una política de cooptar al movimiento indígena durante muchos años, más de una década. Pero bueno, al calor del escenario de violencia y que se vive en Ecuador, el movimiento indígena definió su apoyo, y eso le da mucho aire a que pueda existir una victoria popular en Ecuador ahora, el domingo. Vos sabés, Cami, que además de que Nacho trae nuestro país, nosotros, la comunicación, los que trabajamos en la comunicación, Sí. si no es una cuestión, una columna internacional, no hablábamos de Ecuador. No, totalmente. Ecuador es un país distante para nosotros. Exacto. Totalmente. Sí, No, sí. no tenía, además, la simetría entre pobres y ricos. La única rama diferencial es el movimiento indígena. Sí, el movimiento indígena es muy relevante en la historia ecuatoriana. Entonces, claro, y, no hay sí, parangón en el campo con nosotros. popular, claro. Claro. No hay clase media, no hay movimiento obrero, entonces no hay... No, es uno de los sectores dinámicos de la sociedad organizada en Ecuador. Ujú, Totalmente. Sí, sí. Pero y vos qué... perdón, Sí. que hablabas de la conciliación entre González Y el movimiento indígena. Exacto. ¿A qué se refiere esta Es, conciliación? es un acuerdo programático donde ninguno niega sus diferencias. Fue un acto público muy interesante, la verdad estuvo muy bueno. Ninguno niega sus diferencias, dicen venimos de caminos distintos, de hecho enfrentados, pero entendemos que a esto hay que frenarlo. Bien. Y nos podemos poner de acuerdo en cuestiones que tienen que ver con, obviamente, con las comunidades, pero también con medidas económicas que garanticen la vida del pueblo ecuatoriano, digamos. O sea, la verdad es re interesante lo que pasó. Más si estaban en vereda distancia, sí, claro, desde sí. hace años, es de un hecho, gran avance. de hecho, Arauch fue el candidato anterior del correísmo cuando ganó Noboa la primera vez, y el candidato de la CONAIE o del Pachacutic, en la segunda vuelta, porque hubo segunda vuelta también, ¿qué dijo? Que había que votar en blanco. O sea, por lo cual fue un factor determinante Son también. todos iguales. El movimiento indígena fue determinante porque eso fue una derrota, y fue una derrota por muy poca diferencia, Claro. que permitió esta etapa nefasta de Noboa en el poder. Bueno, esta es la posición. Me gustaría que vengas, pero no como columnista de internacionales, sino que vengas como un compañero militante de un partido que tiene centenario acá en nuestro Centenario, país. sí, sí. Bueno, para que hablemos de la elección de la capital. No, obvio. ¿Te parece? Quedemos y me dé una vuelta. Porque además, desde... Sí. No, Ya te están apurando ¿qué acá. mirada tenemos de la ciudad? Perfecto. Porque esta ciudad no la podemos mirar como como la ciudad autónoma. Es un estado muy fuerte económicamente, pero con muchas deficiencias políticas y de abordaje de los sectores que menos tienen, ¿no? Sí, totalmente. ¿Te parece? La ciudad cada vez más elitista. ¿Te Totalmente. parece Dale. charlarlo? Obvio. Armamos ahí con Maxi una Dale, y juntada. vengo y charlamos. Sobre todo un punteo de lo que vos decís, che, cómo se combate al PRO, a los amarillos y a todo su entenado Ok. que realmente te van dejando todo el tiempo. Sí, claro. Pero es la primera vez que veo un jefe de gobierno de la ciudad que no está, que no aparece. Que no da pie con bola. ¿Viste? Sí, claro. Hay algo de eso. Nacho Cámpora, nuestro columnista internacional, la verdad, Completo. No, la del arancel y la de Estados Unidos fue brillante. Para cortarlo, escúchelo, simple y directo. Gracias, Nacho. Gracias.